Buenas tardes, compañeros y compañeras de Latinoamérica. El doctor Javier Morales en el blog de CCG Psique Legalis. Hoy, desde la perspectiva de la psicología jurídica escolar, vamos a hablar del bullying. Y está mi pana, la magíster Victoria Ortega. Saludos, Victoria. Hola con todos, espero que se encuentren muy bien. Esta temática no es usualmente tratada, ¿sí? Entonces, nosotros, como les decía Javier, vamos a hablar desde la psicología jurídica enfocada al ámbito escolar. Muy bien, y desde el aspecto de la psicología jurídica, pues también va el otro apellido que es forense, psicología jurídica forense dentro de ese ambiente escolar. Y el ambiente escolar sería primaria, secundaria, universidad, pero todo este entorno donde uno va a integrarse y educarse. Entonces, en aspectos generales, pues, ¿qué es eso del bullying? Bueno, entendemos que el bullying es intimidación o humillación hacia otra persona. Puede ser de profesor, alumno, alumno-profesor, ¿sí? O muchas veces profesor, personas que ocupan también puestos administrativos, de la misma manera estudiantes hacia esos administrativos, ¿sí? Y también entre compañeros. Importante, volvemos, el enfoque es psicológico, jurídico, forense. Entonces, ¿cuál es la importancia, a lo que trae la compañera Victoria, a lo que tú dices? Es que tenemos que analizar todos los actores del escenario. Pues claro, lo que constituye un ambiente escolar, universitario, son los estudiantes. Los otros actores, y me incluyo, y he estado en ambos, son los profesores. Pero en ese entorno, bueno, están los empleados que dan ciertos servicios y lo administrativo. Pero por lo general, la conducta se da, y lo que vamos a la conducta violenta, ¿verdad? Desde el bullying, que puede ser psicológico, físico, verbal. Ese entorno, pues, mayormente se da entre los estudiantes, como decía Victoria, profesores y la administración, los que de una forma u otra manejan estos dos, el maestro y los estudiantes. Entonces, como hablamos de violencia, ¿verdad? Vamos a hablar de violencia, entonces, ¿cómo rayos pasa eso por lo general en las escuelas? Aquí hay que tomar en cuenta que en las escuelas o colegios, universidades, no saben cómo manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Porque vienen con una versión de un estudiante, de un profesor, y no hay una evaluación en base a una metodología científica, y aquí es donde el psicólogo jurídico forense hace todo este proceso de evaluación. Por ejemplo, en la víctima determinar la afectación psicológica, ¿sí? Por este hecho. Y dependiendo de eso, sí, ir a una audiencia de juicio con todos estos elementos de prueba. Entonces, recientemente daba una charla yo en estos temas a la Asociación Puertorriqueña de Escuelas Privadas, ¿verdad? Que comprende todas las escuelas privadas e universidades. Y entonces los profesores participantes y maestros y administración decían que interesante, que nunca habían escuchado el tema de psicología jurídica escolar. Entonces, pues vamos a la base. ¿Por qué rayos nos metemos ahí? Primero, en el entorno, en todos los países, en el entorno escolar, no importa el nivel, hay unos criterios legales que constituyen eso, ¿verdad? Hay una ley, ¿verdad?, que permite que esa institución funcione, con las características que sean. Dentro de ese elemento legal hay un elemento reglamentario. Elementos reglamentarios básicamente son las guías, ¿verdad?, para no entrar muy técnico en eso, son las guías en funciones a lo que dice la ley, ¿verdad?, lo que dice el elemento jurídico. Entonces, ¿qué viene el entorno? Esa es nuestra participación. El elemento de psicología jurídica, ¿verdad?, es los elementos conductuales y los elementos jurídicos, que es de ley, ¿verdad?, en ese entorno. En el término inglés, legal psychology o psicología legal, ¿verdad?, es sinónimo. Así que en ese elemento es que entramos en la evaluación de esas leyes en ese entorno, los reglamentos en ese entorno, y parto de la premisa, me atrevo, vamos a dar un % de margen de error,
que en todos los países, pues, entiéndase aquí en Ecuador que estamos ahora, en Puerto Rico, Estados Unidos, ¿verdad? Toda Latinoamérica, Europa también que nos están viendo, pues hay leyes y reglamentos, pero a lo que hablamos al principio que tú planteabas, sobre la violencia. Me imagino que las instituciones legalmente y reglamentarios dicen, bueno, la violencia psicológica y física no se puede permitir. Entonces aquí entramos nosotros, a lo que tú traes, a esa evaluación de todo ese entorno. Entonces, si nos vamos al aspecto psicojurídico, nuestra participación va, ¿verdad? Para que vayan entendiendo en el tema del bullying, de la violencia, que estamos en este momento, luego discutiremos otros temas. Es que vamos analizando la situación que pasó, como decía Victoria, cómo se manejó esa situación o cómo se debe manejar, ¿verdad? Esa es nuestra intervención. Luego, en el aspecto psicojurídico, pues bueno, hay un proceso donde se aplican esos reglamentos y leyes, que sería como un tribunal en el asunto penal, o un tribunal administrativo, etc. Entonces tenemos que analizar nosotros los jurídicos cómo converge todo ese entorno, cuál es la mejor manera, utilizando ciencia, volvemos, aplicamos justicia, volvemos a esas leyes y reglamentos escolares, y luego cuál es el mejor elemento correccional, ¿verdad? Pero entonces ahí, como decimos, es nuestro otro apellido, es el área forense. Entonces en esa área forense, ¿qué podemos hacer en todo este proceso? En el área forense, nosotros básicamente hacemos una evaluación, ¿sí? Utilizando una metodología, la misma que va a contener diversas técnicas, que están dentro de los parámetros de la psicología como tal, ¿sí? Entonces aquí correlacionamos la información obtenida con estas técnicas, llegamos a conclusiones, y estas conclusiones se exponen, como ya les había mencionado, ¿sí? En una audiencia. Pero en el tema forense y el tema violencia, ¿verdad? Como ya definimos el tema con de bullying, entonces, ¿qué pruebas, qué métodos, qué técnicas en el ambiente forense podemos integrar a ese proceso, podemos utilizar, volvemos, para hacer un análisis más profundo de los hechos, ¿verdad? Volvemos, la definición de violencia con el elemento conductual. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Aquí básicamente, que va a ser un forense, con esta situación que tenemos en particular con la violencia, por ejemplo, ¿sí? Se va a establecer la afectación que tiene la persona por determinado hecho, ¿sí? Estableciendo ese nexo causal, ¿sí? Y entonces vamos identificando afectaciones, pero también, bueno, en todo el proceso, pues tenemos victimario y tenemos otros actores en ese proceso de violencia. Entonces, ¿qué mecanismo o qué podríamos hacer para poder, desde el aspecto forense, analizar todo ese entorno? Aquí, básicamente, por ejemplo, vamos a utilizar fuentes primarias donde vamos directamente con la posible víctima, ¿sí? Y en fuentes secundarias, aquí entrevistas con otros profesionales, entrevistas colaterales, ¿sí? Y de esa manera, como ya les había mencionado, correlacionamos la información. Y pruebas psicométricas que nos puedan ayudar en el tema de violencia. Habrá que nos puedan dar apoyo en ese proceso. Siempre es importante revisar el motivo de la pericia, ¿sí? Y en base a eso nosotros vamos a establecer las pruebas psicológicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar una prueba de screening, que es algo súper general, y luego ya pruebas más enfocadas hacia violencia, ¿sí? Puedo utilizar, por ejemplo, yo que sé, un PAI para evaluar la afectación psicológica, ¿sí? Y también ya utilizar algo más específico en estos casos. Pero ahí, en la prueba psicométrica, a lo que tú traes, ¿verdad? Hay que entender ese entorno, cuál es nuestra participación desde el ámbito forense, cuáles serían las pruebas más idóneas, que en este caso volvemos, repetimos, en el entorno de violencia, de victimario, víctima, etcétera, ¿verdad? Todas esas personas en ese entorno, pero a veces me dan ganas de reír personas, no voy a citar a nadie, donde mencionan
por ejemplo, un entorno que estamos hablando, un niño le dice a otro niño unas cosas, lo empuja, lo golpea, bueno, ya vamos al escenario del director de la escuela, etcétera, los padres, dependiendo de la situación. Entonces, pues, hay gente en esos entornos o penales, bueno, que ante esa situación, desde la evaluación forense, pues dicen que podrían aplicarse, qué sé yo, las 10 o 15 pruebas existentes validadas en todo el mundo. Y entonces, bueno, pues le puedo aplicar hasta pruebas, no sé, neurológicas, de las funciones específicas del cerebro. O sea, le podría aplicar de todo. Pero también hay que tomar en cuenta el presupuesto. O sea, hay que ser realistas, ¿sí? En los casos que se presenten, uno tiene que ser súper concreto en lo que se va a evaluar, lo que está solicitando, en este caso, una entidad judicial, ¿no es cierto? Y nosotros únicamente basarnos en eso, ¿sí? Conectar, como les decía, el hecho traumático como tal y la afectación psicológica por dicho suceso, ¿sí? Y así vamos estableciendo más la metodología. Entonces, utilizar 20 pruebas va a ser innecesario porque no vamos a llegar a ningún lado. Por eso, te traigo esto porque lo he escuchado con varias frecuencias de personas que tocan estos temas, que se entiende que dominan el tema y a lo que tú traes. Bueno, pues claro, con un presupuesto de 15,000 o 20,000 dólares, pues yo puedo aplicar todas las pruebas, pero de igual forma, gasté todo ese dinero y entonces de forma de conexión, la base de datos, criterios, pues realmente es una perdedera de tiempo y dinero, pero te lo traigo porque hay gente que dice eso. Entonces, es bien importante, ¿verdad? El aspecto psicojurídico y forense que siempre le explico a la gente. Es que fue que el niño golpeó al otro y se cayó y tuvo una rayadura y ya. Pues, el asunto que lo manejamos como una rayadura. Y siempre le digo a los compañeros y compañeras que andan en este mundo, todos los casos hay que manejarlo como si fuera a llegar a un elemento judicial civil o penal, porque nunca sabemos. Entonces, a eso traigo en el análisis de la base de datos, cómo se recopila la base de datos, cómo se interpreta la base de datos, quién interpreta la base de datos, la aplicación de lo que tú traes, de esas pruebas psicométricas, cómo se van a ir adaptando a esa base de datos que vamos a ir interactuando, que probablemente sea el rasguño del niño. Pero lo mismo, mi hijo tuvo un rasguño, tiene la piel perfecta y para nosotros eso es un descuido y vamos a demandar civilmente, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en el entorno jurídico de Puerto Rico y Estados Unidos, usted puede demandar por lo que sea, hasta porque el otro es feo o porque lo miró mal. ¿Verdad? Que prospera es otra cosa, ¿verdad? Ese es el asunto del mundo jurídico, pero es ese proceso en el ambiente escolar. Entonces, ya las competencias pertinentes, ¿verdad? Un psicólogo jurídico, forense, con conocimiento en el área organizacional, pues, o la gente debe prepararse en ese entorno. Entonces, ya en estos rasgos de violencia, que por lo general pues pasa a todos los niveles, pues pasamos del escenario entre los niños, entre estudiantes, le dijo algo. Pero vamos a un asunto más serio, ¿verdad? A nivel jurídico en Puerto Rico y Estados Unidos pues, está lo que se llama, que es legal penal, que es el maltrato institucional, ¿verdad? Que es como un maestro o profesor abusa de su poder, a lo que tú traías en el asunto de violencia psicológica o física. La psicológica es un poquito más compleja de identificar, ¿verdad? Para eso entramos en el entorno psicojurídico y forense. Entonces, ¿cómo manejaríamos en primaria el maestro abusador? Aquí siempre es importante hacer una evaluación de riesgo, ¿sí? Del posible agresor o victimario. Las escuelas, colegios, universidades son instituciones y por ende son organizaciones, ¿sí? Entonces aquí las escuelas no utilizan un proceso de selección idóneo y no evalúan estos rasgos que pueden ser contraproducentes a corto o largo plazo. O sea, que vamos desde la base, que en ese proceso de reclutamiento, pues un excelente profesor con una
cualificaciones académicas, intervenciones excelentes, pero ahí se nos puede colar un sociópata en ese elemento, porque en el reclutamiento esos elementos no los identificamos, ¿verdad? Que es lo que nosotros discutimos constantemente desde el aspecto de la psicología jurídica organizacional, es ir manejando estos elementos desde la base a identificar sociopatías o psicopatías dentro de este proceso. Así que en ese escenario se nos coló el profesor sociópata. Y entonces ahí, en ese entorno pues, de violencia, pues más allá de analizar el victimario, pues entonces la víctima también, en esa afectación. ¿Cómo analizaríamos eso? Siempre cuando vamos a hacer una evaluación tenemos que evaluar todos esos cambios conductuales. ¿Sí? Si uno ve que el niño, niña, adolescente no duerme, no quiere regresar a la escuela, tiene pesadillas, antes le gustaba jugar, ahora pasa aislado, sí, pone mucha resistencia, se cohíbe en expresar lo que siente, eso es una alerta, ¿ya? En la que un psicólogo jurídico forense tiene que evaluar, ¿sí? Y en base a eso vamos estableciendo cómo era la persona antes del hecho, cómo es después, ¿sí? Y qué pasó también durante todo ese hecho traumático como tal, ¿ya? Tenemos también que tomar en consideración que en ciertas instituciones se normalizan conductas, por ejemplo, decir eres bruto, eres tonto, no sirves para nada, eres inútil, ¿sí? Pero ¿en qué punto se cruza la línea en que se esté normalizando y que realmente exista violencia? Y a lo que tú traes, sumamente importante, la conducta organizacional, que cada escuela o los componentes humanos funciona distinto a esa cultura que tú traes, pues probablemente toda la vida ha sido aceptado, o lo mismo, ese maestro o maestra pues, toda la vida ha hecho eso y nadie se ha quejado. Ajá. En cuestiones a veces de cultura o de política, la lepra con sangre entra. Así suelen utilizar. Ajá. Por eso, pero el asunto es que en muchas ocasiones, como es lo que estamos acostumbrados, fue lo que aprendimos, y pues se maneja hasta que alguien se queja, ¿verdad? Que entonces que empiezan pues, los cambios en ese entorno. Pero entonces ahí la misma administración, entonces ahora vamos ¿verdad? Hablamos del maestro, el profesor, el estudiante, ¿verdad? Mayormente como víctima o viceversa con el maestro. Pero entonces tenemos una administración, ¿verdad? En mi caso que he coordinado programas universitarios, que sería el punto administrativo, pues yo tengo que velar que el profesor no abuse del estudiante o el estudiante del profesor, y hay unos reglamentos, ¿verdad? Que yo pues tengo que velar que se cumplan. Pero entonces yo como administrador, como coordinador del programa, o director de la escuela, etcétera, pues como es la costumbre, ese profesor tal, no hay muchos profesores de eso, así que contratarlo es difícil, así que si te digo bruto o bruta, no te preocupes por eso, que se chúpate una paletita o te damos un paseo por la cafetería. Pero el asunto es que es lo que tú traes eso de la sangre, es que ya esa firma conductual interna, esa cultura, te puede traer una demanda. Entonces tú como administrador tienes que entender que estás propiciando, ¿verdad? Porque en tu ejecución jurídica o legal es velar que se cumpla la ley o reglamento. Cuando tú permites, ¿verdad? En esa conducta desviada, en violación de ley, o contraproducente, en violación del reglamento, que se solape eso o lo manipula, tú eres parte del proceso. O sea, tú eres parte de ese abuso. Era como hablábamos previamente. Cuando el profesor en materia, lo mismo, que no necesariamente es una violencia que se puede identificar dramáticamente psicológica o físicamente. Es como tuvo una situación particular, lo puedo evidenciar, un accidente, me enfermé, lo que sea, y no me permitió entregar el trabajo, ¿verdad? Pero esa clasificación de 0, quizá me baja la nota, no tengo la misma clasificación, quizá me afecte la beca, o quizá no pase el grado o la clase. Entonces la administración, en vez de hacer un balance en ese proceso, de igual forma hostiga y permite que se pase eso. O mire, yo no le puedo pagar ahora de momento, le puedo pagar en meses,
y se buscan alternativas, pero no, me pongo en la posición de poder y oprimo. Eso es violencia también. Uh-huh. Y también debemos ver que la violencia tiene ciertas particularidades, ¿sí? Las técnicas nos sirven para recopilar información, pero ¿qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dicen las investigaciones? ¿Sí? ¿Qué sintomatología está relacionada a la víctima y a la violencia como tal? ¿Sí? ¿Qué características trae consigo? De la misma manera, el victimario, ¿sí? Si nosotros hacemos una evaluación de riesgo, o como antes se conocía como peligrosidad, ¿sí? Entonces nosotros identificamos estos rasgos de nuestra evaluación y lo complementamos con ese marco teórico, ¿sí? Todo eso es importante. Cuando hay casos de violencia en las escuelas, colegios, se toman testimonios, pero las personas no están preparadas para hacer este trabajo, ¿ya? Muchas veces utilizan argumentos desde la subjetividad y se empeora el problema, ¿sí? Entonces, por eso hay que buscar asesoría externa y aquí el psicólogo jurídico forense es la persona que se encarga de evaluar toda esta situación. Y a lo que tú traes, en el asunto metodológico, la aplicación de la ciencia en este proceso, parte de los elementos es identificar, volvemos, todas las variables, todos los datos y crear correlaciones, ¿verdad? Esas son técnicas de cualitativas y cuantitativas que se manejan en la metodología. Entonces, por lo general, a lo que tú traes, la importancia de esa característica es que cuando vemos la información, los medios periodísticos, etcétera, etcétera, es el fulanito agredió a fulanito, ¿verdad? Y el asunto de la violencia en las escuelas, el asunto institucional, el maestro, etcétera, etcétera, ¿verdad? El agresor. Y entonces, también, mucho de lo que se discute es, pues, pobre víctima. Entonces, a la peligrosidad que tú traes, al análisis de riesgo, no hay un elemento evaluativo, ¿verdad? Tanto en la literatura o en el manejo, que es, oye, tanto está la gota en la piedra hasta que hace un hueco. Oye, tanto está molestando a ese muchacho o esa muchacha, la fastidia, jode que te jode con el muchacho, y tú crees que el muchacho o la muchacha va a aguantar toda la vida. Entonces vienen las noticias del muchacho que lo estaban, ¿verdad?, en el término de bullying, el acoso, etcétera, y buscó información, se armó y mató a todo el mundo. Entonces ahí vamos, que hay que empezar a analizar todas las variables, lo que tú traes, y entonces, más allá del desgaste de la víctima, es a la reacción de la víctima, ¿verdad? Que tú ves en ese entorno, o sea, acá en Ecuador, por ejemplo, que quizás no ha pasado eso, ¿verdad? De muchachos que vengan a la escuela a matar. No es común, pero aquí se maneja mucho por reputación. Sí, lo mismo que pasa en unas organizaciones, ¿cómo van a hablar de una multinacional? Lo mismo pasa en los colegios. Si en este colegio se paga tanto o tiene prestigio, entonces es como que este tipo de situaciones se tratan de manejar de la manera más hermética posible, que no salgan a la luz. Pero cuando mi caso como víctima, ¿verdad?, la persona que están acosando, en este caso la organización es escolar, pues, sea el maestro con la administración o el estudiante, ¿verdad?, donde ve que en su manejo, en lo hermético, para que no salga el chisme a los medios y me afecte, imagínate, en esa universidad o en esa escuela permite el bullying o la violencia, ¿verdad?, crea una afectación a la matrícula. Entonces lo manejo internamente, ¿verdad? Pero es que cuando lo manejas internamente, pues no es hacerme justicia a mí como víctima. Uh-huh. Aquí los psicólogos que están dentro de la escuela, ¿sí?, no pueden cumplir como que ese doble rol, ¿sí?, por conflictos de intereses. Si ellos son psicólogos clínicos, están formados dentro de esa área, pero no son psicólogos jurídicos forenses, que es algo totalmente diferente, ¿sí? Aquí nosotros hacemos una evaluación, llegamos a una conclusión, ¿sí? Y eso se transmite, como les decía, a un ente judicial. Un psicólogo clínico, en cambio, escucha, guía, ¿sí?
ya tiene más fines terapéuticos, entonces él no tiene esta formación. Los psicólogos jurídicos forenses somos sumamente rígidos en metodología, ¿sí? Todas las técnicas deben cumplir con ciertos criterios, ¿ya? Desde una entrevista, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo es esta recopilación del testimonio? ¿Cómo están conectados al relato de la persona todas estas cuestiones de memoria? ¿Sí? Entonces, es una rama sumamente amplia que también lleva años de especialización. Y a lo que tú traes, que es el punto de discusión nuestro, y en mi caso que trabajé en un momento dado con menores, es que, o sea, los muchachos y las muchachas, ¿verdad?, están en desarrollo y hay unos elementos de controles y valorativos que se supone que se den en la casa. Y entonces ese escenario quizá de conductas desviadas contraproducentes de la casa se transfiere en el entorno escolar. Así que la tendencia a conductas conflictivas de violencia, de bullying, etcétera, como se define, eso es pan nuestro de cada día. O sea, digo, por eso es que se han hecho reglamentos, por eso es que muchos compañeros y compañeras han venido trayendo investigaciones, literatura de la importancia sobre ese manejo en el ámbito escolar y cómo están las afectaciones, porque es un elemento latente real, pero es a lo que tú traes. Entonces hay que tener la gente preparada en el entorno psicojurídico y forense para poder evaluar el asunto legal, reglamentario y procesal a lo que tú traes de niveles de riesgo en todos los actores. Volvemos al estudiante, a la víctima, al victimario, administración, todos los que convergen en ese escenario. Y pues claro, parte del elemento de riesgo, pues también están los padres, que están dentro de todo ese entorno. Entonces no es evaluar las cosas desde un espacio particular, y como tú traes, ¿verdad?, un compañero o compañera psicólogo escolar o clínico dentro de ese ambiente, porque sería como que juez y parte, pero vamos al asunto, no tiene las competencias para ese análisis psicojurídico y lo que tú traes, y lo que siempre hablamos, en metodología hay que analizar todas las variables. Así que no es el asunto de que el maestro le dijo tonto o tonta a la niña, no es el asunto de que el compañerito lo empujó y se rasgó, sino, ¿verdad?, todos estos elementos que pueden repetirse, o ese elemento que puede ir más allá, civil o penal. Y bueno, entonces ahora vamos al tono de que esto está latente. O sea, el asunto de la violencia en la escuela es latente de todos los días. Entonces, ¿cómo vamos minimizando esto? Porque no es que lo vamos a erradicar, ¿verdad? No es que lo vamos a erradicar. Pero entonces, ¿cómo lo minimizamos y cómo hacemos asuntos preventivos para manejarlo? ¿Verdad? Pues preveemos, bueno, está bien, pues ya es un asunto a mi pregunta. Ya cuando pasa, ¿qué es lo que hemos discutiendo? Pero entonces, ¿qué herramientas pueden tener las instituciones para prever? Y lo mismo, el manejo en su prevención. Siempre hay que hacer un diagnóstico. O sea, nosotros como psicólogos jurídicos, organizacionales que trabajamos con empresas y con instituciones, ¿sí?, no podemos dar alternativas de prevención si no hay un diagnóstico organizacional en donde se evalúan múltiples factores que influyen en una empresa, en este caso en una institución educativa, ¿sí? Aquí también se utilizan técnicas que tengan sustento científico, ¿ya? De la misma manera se van identificando variables o patrones, ¿sí?, en donde puedan existir problemas, ¿ya? También la cuestión de riesgos. Los riesgos es una situación que tarde o temprano nos puede causar algún malestar, alguna situación en particular que nos va a perjudicar, ¿sí? Entonces, de una u otra manera hay que saber cómo controlarlos por medio de crear de procedimientos, ¿sí? Cómo actuar en este tipo de casos, ¿sí? Lo que hablábamos en un inicio, cómo tiene que ser la selección de personal, ¿sí? Cómo tienen que ser los profesores, tomando en consideración que las personas que tienen características sociopáticas o psicopáticas saben muy bien cómo venderse durante un proceso de selección, nos dicen lo que queremos escuchar. Eso también es algo que con Javier hemos tratado ya hace muchísimo tiempo, ¿sí?
les hacen entrevistas de trabajo súper generales. Sí, dígame cómo es usted. Sí, yo soy responsable. Sí, a veces me olvido de las cosas. Bueno, pero en el trabajo yo nunca soy así. Sí, son respuestas simples que todo el mundo da, y las personas que están dentro de estos procesos de selección únicamente se quedan en ese relato y no van más allá. Evalúan, por ejemplo, inteligencia. Ya, son personas inteligentes, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si tienen estos rasgos antisociales? ¿Sí? Las personas antisociales no han interiorizado todo este proceso normativo y no pueden desenvolverse como una persona promedio, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante realizar este diagnóstico previo, tomando también en cuenta que cada institución va a tener diversas particularidades, no va a ser lo mismo, ¿sí? Yo no puedo aplicar las mismas soluciones en todas las escuelas, colegios, ¿sí? Porque cada una es un mundo distinto. Bien, entonces, a lo que tú planteas, y un poquito con base científica de la literatura, hay un concepto que se llama, bueno, voy a decir el término en inglés que es más utilizado, se llama Learning Organization, ¿verdad? Organizaciones que aprenden. Y lo interesante es que la mayoría de la literatura en esas investigaciones, los últimos 20 años, establecen que las instituciones que menos aprenden son las instituciones educativas, entiéndase, colegios, escuelas, universidades, y en todas las variables, ¿verdad? Educativos, procesales, de manejo de violencia, lo que tú planteas. Entonces es, ¿verdad? Yo como educador, y trayendo el concepto que es real, ¿verdad? Porque he estado en diversas universidades, y es educar, ¿verdad? Que lo que la propaganda que se ha ido manejando, educando a los niños, a los profesores, etcétera, pero debe ir enfocado, ¿verdad? Mi percepción es que todas estas propagandas educativas deben ir enfocados a una aplicabilidad, y lo que funciona en Puerto Rico no necesariamente funciona en Ecuador, porque volvemos, hay unos rasgos y elementos culturales que entonces usted tiene que analizar todos esos elementos y rasgos de violencia que más se dan, para entonces traer una campaña educativa, más información. Pero la gente piensa que el elemento educativo es transferir información y ya no. Tienes que llevarlo a la mano, o sea, tienes que llevarlo a las escuelas, a los colegios, a las universidades, para que la gente entienda la importancia del no bullying, ¿verdad? En lo que tú planteas. Y lo que tú traes también, el diagnóstico nos ayuda bueno, porque volvemos, la situación de violencia del bullying está ahí, latente. Pues ya pasó, ¿qué hacemos ahora, verdad? O cómo preveemos que se vaya a dar, ¿verdad? Cómo minimizamos esa peligrosidad, riesgo, etcétera. Bueno, y ya cuando se dio, lo que acabamos de explicar. Entonces, en ese entorno, queremos darle las gracias a todos y a todas por haber participado de este blog. Ahí pues nos escriben todas sus preguntas, curiosidades, chismes, comentarios, lo que sea, que ya más adelante pues vamos a estar, desde el aspecto de la psicología escolar, dando ya unas charlas más puntuales, cursos más puntuales sobre el manejo, ¿verdad?, dentro de estos proyectos. Bueno, cualquier comentario, cualquier sugerencia de la misma manera son bienvenidos. Les esperamos también que nos sigan en todas nuestras redes sociales que pueden ver en la parte inferior, ¿sí? Muchas gracias a todos y pronto nos veremos. Muchas gracias.